Hola, buenas, ¿cómo están? Vamos a comenzar a hablar en esta clase grabada sobre el podcast y cómo podemos utilizarlo como recurso didáctico, ¿sí? En la segunda parte del módulo 2. Voy a empezar compartiendo unas diapositivas. Primero, sí, vamos a ir charlando, explicando un poco y hablando acerca de lo que es el podcast y después vamos a ver un ejemplo práctico con un software de edición de sonido digital para que, bueno, ustedes vayan eh, pudiendo practicar y ver cómo pueden trabajar así con ese recurso, ¿sí? Bueno, vamos ya directamente. Esta presentación la van a tener subida en el aula virtual también, así que las pueden consultar después. Básicamente una pequeña definición primero acerca de qué entendemos por podcast. Es un contenido, como dice ahí, en un archivo de audio digital al que los usuarios pueden acceder desde diferentes canales de distribución, ¿sí? Los más conocidos son Spotify, Google Podcast, en YouTube también hay podcast subidos, ¿sí? La característica que tiene es que es un archivo de audio digital en el cual está pensado para ser subido y consumido a través de alguna plataforma online, ¿sí? Digital online. La palabra, como dice ahí, proviene de la contracción de la sigla en inglés pod, o sí, o POD, si quieren lo podemos decir también, que es Public on Demand, y Broadcast, que es transmisión, ¿sí? Es decir, transmisión a demanda del público. Esa es la característica, es también en el nombre ya tenemos una característica fundamental de lo que es un podcast, que es un contenido, al igual que son los contenidos que consumimos, por ejemplo, en YouTube, en video o en cualquier plataforma de streaming, ¿sí? Como Netflix, Disney Plus, todas las que ya conocemos y consumimos, es un tipo de contenido que está pensado para ser consumido a demanda del público, ¿sí? De las personas. Entonces, bueno, eso tiene algunas características y algunas ventajas por sobre, podríamos decir, otros medios tradicionales de comunicación, si quieres, si podemos hacer un paralelismo con la radio tradicional, con el canal de televisión tradicional, ¿sí? En el cual uno tiene que estar en el momento de la emisión presente para poder ver eso, ¿sí? Entonces, con estos nuevos formatos se superó eso, ¿sí? Nosotros consumimos hoy cuando nosotros queremos, cuando nosotros podemos y demás. Y otra de las definiciones que también encontramos por ahí es que, o algunos dicen que viene del término iPod, ¿sí? En relación a la portabilidad de ese archivo de audio, ¿sí? El iPod, aquel famoso dispositivo de Apple, ¿sí? Creado por Apple hace ya varios años, que revolucionó un poco la forma de consumir música, porque a través de un pequeño dispositivo nosotros podíamos descargar música y llevarla a cualquier lado, ¿sí? De manera digital. Fue la ventaja que tuvo y la novedad que tuvo. Sí, por sobre el viejo Walkman, si quieren, o el Discman, se acordarán algunos de ustedes que lo habrán, tal vez habrán tenido alguno en algún momento de su vida. Bien, el término también fue acuñado, como dice ahí, por un periodista británico en una nota en el diario The Guardian, sí que es uno de los diarios más importantes de Inglaterra, en el cual se refirió al podcast como una revolución del audio. Sí, esto 2004, o sea, imagínense más o menos, es un formato que tiene aproximadamente unos 20 años, aproximadamente, ¿no? Hoy ya, obviamente, está mucho más masificado que en aquellos primeros años. ¿Qué tipos de podcast hay? Sí, las temáticas son las más variadas y eso es algo bueno porque a nosotros nos sirve para justamente pensarlo en nuestros contenidos que necesitamos desarrollar en nuestras clases, ¿sí? Este formato acepta o permite, digamos, que podamos trabajar casi cualquier temática en formato de audio, ¿sí? Haciendo explicaciones, como dice ahí, sobre cine, ciencia, arte, cultura, economía, política, historia, música, noticias, actualidad. Ahí también podemos sumar, si quieren, hablemos de contenidos de clase, de geografía, de historia, ya dice ahí, de lengua, de literatura, de matemática, biología, química, infinito, ¿sí? Em, y también hay ficciones, ¿sí? Que por ahí está bueno pensarlo también como un recurso didáctico pedagógico porque podemos tal vez pedirle a nuestros estudiantes que a través de una dramatización, de una recreación, expliquen algún tema, ¿sí? Y así poder hacer que fijen mejor
ese contenido que nosotros queremos enseñarles, ¿sí? Tratar y trabajarlo ahí en nuestras clases también. Es un formato que permite, salvando las distancias, como si fuera un radioteatro, ¿sí? Lo que era antes el radioteatro, radionovela, se puede hacer exactamente lo mismo con un podcast, ¿sí? Ficcionar. Si hablamos ya de etapas de creación del podcast, un podcast sí tiene, como todo producto comunicacional que vamos a hacer, etapas de creación que tenemos que nosotros llevar adelante para poder ordenar el trabajo y que salga de la mejor manera posible. Y también a nosotros saber esto como docentes nos sirve para guiar a nuestros estudiantes si es que necesitamos o queremos que apliquen este tipo de formatos en algún contenido de clase. Entonces, lo primero es por qué quiero hacer el podcast, ¿sí? ¿De qué tema va a tratar? El recorte que va a tener, porque a veces son temáticas que son muy amplias y nosotros queremos dividir en grupos, supónganse que hagan una parte cada uno del tema y lo vayan desarrollando. Entonces está bueno eso de pensarlo en recorte y ver qué recorte nosotros le vamos a dar. Eh, ¿Cómo se va a diferenciar de otros, sí, con temáticas similares? Por ahí está bueno que se escuche, que lo puedan escuchar, que escuchen otros contenidos, mejor dicho, quise decir. Hoy hay, como les digo, en las redes como Spotify o YouTube o Google Podcast o iVoox, hay montones de plataformas donde hay infinidad de podcasts subidos sobre las temáticas más diversas. Entonces nosotros ahí podemos pensar también eso. El público al que va dirigido, si nosotros queremos hacer trabajamos en diferentes niveles de la educación y bueno, necesitamos adaptar el lenguaje también del podcast porque no es lo mismo un contenido para chicos de primaria que para chicos de secundaria y ni hablar de nivel superior o universitario. Sí, también tenemos que tener en cuenta eso a la hora de pensar este tipo de trabajo, si es que nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? A qué público va a ir destinado, ¿sí? Y también nos va a servir armar una frase que describa la idea detrás del podcast, o sea, hacer como un mini resumen en una oración sobre la temática. Sí, esto nos sirve y nos ayuda a tener en claro a la hora de llevar adelante el podcast, tratar de responder a esa pregunta o tratar de cumplir con ese objetivo que nosotros nos planteamos, así muy breve en una sola oración, ¿sí? Explicar el proceso de la fotosíntesis en las plantas, supónganse, una cosa así. Bueno, entonces tratar de cumplir con esa pequeña oración en ese producto que vamos a hacer. Eso nos sirve como para orientarnos y también les sirve para hacerle hacer este ejercicio a sus estudiantes si es que quieren que realicen un podcast, para que no se desbanden, como se dice, del tema o no se le quede muy amplio y no puedan enfocarse bien sobre la temática y sobre la cuestión puntual que ustedes les piden, sí, que hagan. Entonces, siempre es bueno utilizar este recurso de la frase. ¿Qué etapas? Las etapas que tiene la realización ya propiamente dicha, ¿sí? Bueno, como todo producto también hay que investigar. Esto les sirve también de guía para los estudiantes de ustedes que hagan una investigación sobre el tema sobre el cual va a tratar el podcast o ustedes mismos investigar sobre el tema si es que ustedes son los que van a realizarlo como docentes. Armar un pequeño guión. Yo en el aula virtual les voy a subir también un modelo de guión si quieren para que lo tengan ahí y se guíen, sí, que es básicamente no es nada muy complicado, es un recuadro hecho en Word, nada muy complicado, que tiene diferentes columnas donde vamos a ir volcando ahí las diferentes partes que tiene el podcast, sí, por ejemplo, presentación, locutor, que es lo que va a decir la persona en la introducción, redactamos ahí lo que van a decir, cuánto más o menos dura eso en tiempo, esa lectura. Después abajo va música y aclaramos qué tema musical va a ir, cuánto tiempo ese tema. Y así vamos armando como una grilla cronológica, ¿sí? Un guión es una grilla cronológica donde vamos ordenando desde el inicio hacia el final de nuestro podcast y vamos sumando los tiempos de todos esos fragmentos hasta el que nos queda el tiempo final, ¿sí? Entonces nosotros le podemos pedir a los estudiantes que hagan un podcast de 5 minutos sobre tal temática, ¿sí? Entonces ese guión les va a servir para que ellos vayan armando las diferentes partes y logren alcanzar ese tiempo mínimo que nosotros le pedimos, ¿sí? La duración de los podcasts
es un mito eso que se dice que tiene que durar, que tiene que ser breve. No necesariamente, si el tema es interesante, si amerita, el podcast puede durar una hora. O si es un tema muy amplio, se hacen capítulos, ¿sí? O sea, hacemos una serie de podcasts también, cuatro o cinco podcasts sobre tocando la temática, como si fuera una serie. Y también hay podcasts que son muy breves y que están muy bien y que se explica muy bien un tema en 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 10, 15 minutos. Eso es ya a cuestión de cada uno, ¿sí? Una vez que nosotros hicimos la investigación previa, siguiendo con esto de las etapas, em, hicimos la investigación previa, armamos el guión con todo el contenido que nosotros recabamos ahí y que vamos a utilizar para realizar el podcast y ahí pasamos a la etapa de grabación. Una vez que grabamos todo, se hace la parte de postproducción, que es en realidad lo que se conoce como edición, o sea, ensamblar las entrevistas, las voces de los locutores con la música, efectos de sonido si es que queremos usar, etcétera, todo lo que nosotros querramos. Y después la etapa de publicación, que esto ya va a ser en función de también de las necesidades de si ustedes quieren eso publicarlo, subirlo a alguna plataforma para que se comparta, por ejemplo, en alguna red social de la escuela o para que los estudiantes lo tengan ahí y puedan consultarlo cuando quieran. Sí, eso ya será a criterio de cada uno y en función de las necesidades que cada uno considere, ¿sí? Eso hacía grandes rasgos sobre las etapas de realización del podcast. Y yo, bueno, esta fue la clase del módulo 2. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Y bueno, seguimos charlando en el aula virtual y en la próxima clase cuando nos encontremos. Si quieren podemos charlar, ampliar, preguntarme alguna duda o consulta que tengan sobre esto. Obviamente estoy a disposición y estamos a disposición con todo el equipo de cátedra para evacuar cualquier duda que tengan. Bueno, les mando un saludo grandes a todos y nos seguimos viendo. Chau, chau.